grabar, grabar la clase. Bien, entonces les decía que estamos estamos en el tema de cómo seleccionar eh, las, eh, las páginas web, ¿no? O cómo evaluar, mejor, tener un, eh, una participación crítica, ¿no? Una formación crítica para poder evaluar una página y determinar si esa página nos va a brindar o no nos va a brindar información académica, ¿no? Información que requerimos para nuestra formación académica. Entonces, hemos visto 12, acá vamos a ver, eh, vamos a nuevamente compartir la presentación para ver esos, bueno, acá teníamos los 12 aspectos, bueno, que comienzan ahí. Se está viendo la presentación, ¿no? Entonces ahí teníamos, a través de la URL, podemos también saber si es confiable o no es confiable esta página, pero además tenemos el sitio web, no ver en el inicio o en el home del sitio, cuál es el objetivo de este sitio, qué información, qué contenido va a tener este sitio, la autoría, si figuran los responsables, los autores de toda la información que se publica, la vigencia, si está indicado en el documento la fecha de publicación, cuándo se ha publicado esa información, la finalidad, ¿no? Entonces, también eso es importante. ¿Y cuál es la finalidad de la página, ¿no? ¿Para quiénes ha sido diseñado la página, ¿no? Después tenemos, en el siguiente punto, el rigor, cómo está el redactado del texto, ¿no? Si realmente está utilizando un lenguaje preciso, eso significa que ha sido revisado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algún artículo científico, que ha habido una revisión de expertos en redacción técnica, consistencia, ¿no? Entonces, que realmente la información, lo que haya analizado en el documento, veamos que no tiene contradicciones o algunas afirmaciones que parecieran, que tuvieran alguna sospecha. Eso es la consistencia. La objetividad es importante si el documento es objetivo y no está viendo más bien un sesgo, una tendencia ideológica o un aspecto comercial para vender algo, una idea, un producto, ¿no? El diseño, también el diseño es importante. Si hay un balance entre texto e imágenes, y hay imágenes en el documento, entonces tenemos que ver la relevancia, ¿no? Entonces, ver si esta información es la que nosotros realmente estamos buscando para nuestro propósito, ¿no? Nos permite responder a nuestras preguntas de investigación. La suficiencia es cuando nosotros vemos que esta página, ¿no? Si tiene la cantidad de información, realmente aporta en relación a la información, porque puede ser que tengamos un buen documento, pero que este documento realmente el aporte, la cantidad de información que aporta específicamente a nuestro objetivo sea mínimo, o tenga una buena cantidad de información, etcétera, ¿no? Bueno, y la conclusión, habíamos indicado, valorando en resumen todos los aspectos anteriores, ¿qué opinión te suscita la página que analizas? ¿Merece confianza? ¿Es apropiado para un universitario? ¿Es adecuada para tu necesidad? ¿Tiene suficiente fiabilidad, credibilidad? ¿Es portadora de conocimiento científico? ¿Sería digna de ser citada en un trabajo académico como representativa del estado de conocimientos en la materia? Entonces, eso es lo que se tiene que responder al final, ¿no? Entonces, para eso, para que nosotros podamos ver ese aspecto, entonces podemos tener acá algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver, no sé si se puede ver bien ahí. Hola. Eh, por ejemplo, eh,
nosotros podemos ver este documento, ¿no? Y la evaluación de los contenidos en la web se hace a través del documento. Este es un documento que está publicado en una página. Entonces, si nosotros vamos a al dominio de la página donde está insertado el documento, que está como PDF, podemos ver que, por ejemplo, está como .es. ES significa entonces que el dominio geográfico es de España, ¿no? Y también podemos ver ahí si la información está relacionada con la minería, porque tenemos ahí el Instituto de Minería, ¿no? Que es una institución en España. Entonces, entonces, si nosotros analizamos ya la web, podemos ver que es del Instituto Geológico y Minero de España. Eso significa que es de una institución a nivel gubernamental, es un organismo que bueno, después nosotros tenemos que ver, si es que no conocemos, qué significa ahí está como Instituto Geológico y Minero de España, el IGME.es. Entonces tendríamos que entrar a su página para ver su objetivo, hemos dicho, cuál es el objetivo de esa página, ¿no? Pero en este caso, este es un instituto, es un organismo científico de toda confianza que produce y publica contenidos académicos, ¿no? Entonces, esos son dos aspectos que tenemos que evaluar. La vigencia, fíjense, bueno, antes el autor, tenemos el autor, ¿no? Entonces, bueno, un aspecto acá importante que podemos ver eso del autor, ¿no? Aquí podemos ver que no se puede ver directamente el autor, ¿no? En ningún lado vemos el autor, ni al principio ni al final vemos el autor o los autores de este documento. Y entonces la responsabilidad de la publicación podría ser a nivel institucional, eso también tenemos que ver si es así, ¿no? Otro aspecto es la vigencia sí tenemos, ahí tenemos el año 2012, ¿no? Entonces vamos a ver si en el momento que estamos realizando la búsqueda de información, para nosotros eso es vigente o no. Hemos dicho que más se toma en cuenta 5 o 10 años, dependiendo cuán vigente queremos que sea nuestra información. Bueno, y entonces en nuestro documento tenemos que ir viendo todos los demás aspectos, la finalidad, ¿no? El rigor, por ejemplo, tendrá un lenguaje, una redacción científica, el texto, para eso tenemos que leer, ¿no? Tendrá consistencia, examinando el documento completo, se muestra existencia sin datos extraños. Entonces, esa es una conclusión que una vez se ha obtenido, una vez leyendo el documento, ¿no? El diseño, fíjense los cuadros, cómo están ahí. Hay un buen diseño, un balance entre texto y cuadro. Entonces, todo eso tenemos que averiguar de los documentos que nosotros que tenemos en la página web. Y eso no podemos nosotros evaluar si no leemos el documento. Tenemos que leer este documento, porque algunos aspectos sí lo vamos a poder visualizar fácilmente, pero por ejemplo, la consistencia del documento, ver si hay contradicciones, no hay contradicciones en el documento, simplemente lo vamos a obtener examinando el documento completo, ¿no? Y ver si existe una coherencia en lo que está escrito en ese documento. Entonces, nosotros requerimos leer el documento, pero la ventaja que tenemos en estos documentos, especialmente en los artículos científicos, es que no son documentos extensos, ¿no? Son documentos que tienen 5 páginas, 4 páginas en algunos casos. Entonces, eso nos permite también poder hacer una lectura y posteriormente ver, primero tenemos que hacer una lectura, analizar todos estos 11 criterios, si se cumplen, darle una crítica, ¿no? Por ejemplo, acá, en algunos aspectos el documento está bien, cumple con ese criterio, pero por ejemplo podemos ver que no hay autor, entonces eso ya nos puede crear una susceptibilidad en cuanto a la fuente,
de información que se tenga en esta página, ¿no? Que es en la cual nosotros está insertado este documento. Entonces, la evaluación de los contenidos de las páginas web se hace a través de los documentos que se publican, que normalmente están en formato de PDF, ¿no? Entonces, yo tengo que tener el documento, tengo que analizar y tengo que ir al final, lo que habíamos dicho al final de esto, en este documento, una vez que nosotros hayamos visto esos 11 criterios, tenemos que, entonces, tenemos que indicar como conclusión de que, por ejemplo, ¿qué opinión? Tenemos que responder a estas preguntas que dice, ¿qué opinión te suscita la página que analizas? ¿Merece confianza la página? ¿La página será apropiada para un universitario? La página será adecuada para tu necesidad, si es que, por ejemplo, nosotros estuviéramos realizando una investigación. La página tiene suficiente fiabilidad y credibilidad. La página es portadora de conocimiento científico. Ya hemos dicho, la portadora de conocimiento científico es cuando hay una revisión del documento por expertos y ha cumplido el método científico. Sería digna de ser citada en un trabajo académico como representativa del estado de conocimientos en la materia, y eso siempre tiene que haber cualquier investigación que nosotros realicemos, no estamos empezando de cero, sino que ya se han realizado otras investigaciones similares en otros contextos, y lo que estamos queriendo ver es si esta página nos va a permitir obtener esos antecedentes bibliográficos para poder respaldar todo el marco teórico de nuestra investigación, ¿no? Bien, entonces acá, eso es lo que hemos visto. Vamos a volver acá. Bueno, habíamos indicado en la anterior clase que iba a haber la tarea número 2, enfocado en esto de cómo seleccionar las páginas web para la formación académica, y eso también es importante que quede claro. Estamos hablando para la formación académica, ¿no? Porque después, para otros enfoques puede haber otros criterios, ¿no? Estos 12 criterios son si la página web nos va a permitir tener información que coadyuve en nuestra formación académica, ¿no? Entonces acá, vamos a compartir nuevamente una página. Acá vamos a ver. Bien. Vamos a ir nuevamente acá mejor. Bien. ¿Se puede ver lo que aparece ahí como tarea 2? Hola. Sí, Lisa. Bien. Sí, Lisa. Entonces, bueno, yo estoy en este momento en documentos de Google, ¿no? Eh, aprovechando que estamos en esta herramienta que tiene Google y que cualquiera de ustedes que tengan su cuenta pueden accesar. Simplemente tienen que ir acá. Fíjense, yo estoy colocando acá en Google, estoy ingresando a mis aplicaciones de Google. Se puede ver, ¿no? Hola. Sí, licenciado. Bien, entonces todos tenemos una cuenta de Gmail. Aquí va a aparecer Gmail, imágenes, y aquí tenemos las aplicaciones de Google. Ingresamos a las aplicaciones y lo que tienen que tener es en Google Drive. Acá en Google Drive, ahí en Google Drive van a tener entonces, aquí pueden generarse ustedes en cualquiera de estas carpetas un documento. Entonces, fíjense, yo voy a ir, aquí tengo mi Google Drive, tengo todas estas carpetas y voy a ir a la carpeta de gestión de la información. Aquí tengo la carpeta gestión de la información. Voy a ingresar a la carpeta. Voy a ingresar a tareas, que es otra carpeta que está dentro de la carpeta gestión de la información, tareas. Y entonces acá yo me puedo generar si quiero un nuevo documento. Ustedes pueden ver acá, dice ahí el signo de más y dice nuevo. Cuando nosotros colocamos nuevo, podemos agregar en esta carpeta que está en esta carpeta tareas que está dentro de la carpeta gestión de la información, puedo agregar un documento, puedo agregar una hoja de cálculo, ¿no?
puedo agregar presentaciones de Google, puedo agregar un formulario. En este caso yo estoy agregando un documento de Google. Un documento de Google es un documento similar a Word que tenemos de Office, pero en este caso es digamos, podríamos decir, es el Word de Google, ¿no? Y podemos nosotros generar un documento en blanco o un documento de Google que a través ya de una plantilla que tengamos guardada. En este caso tenemos un documento en blanco acá, ¿no? Y decimos crear en una carpeta compartida. Entonces, todo lo que se tiene en Google, y ese también es su objetivo, es para compartir, crear y compartir. Entonces, siempre vamos a colocar acá crear y compartir, ¿no? Acá entonces nosotros tenemos, obviamente estamos mostrando algunas herramientas. Acá ustedes pueden ver, acá pueden colocar un título. Por ejemplo, vamos a colocar tarea 3, ¿no? Estoy ya colocando un nombre. El guardado, fíjense acá aparece guardando en Drive, dice, el guardado es automático, no necesitamos guardar, ¿no? Podemos destacar este documento acá, podemos mover a otra carpeta, podemos ver el estado del documento. Acá tenemos 3 herramientas importantes que no la tenemos en Word, así específicamente, pero acá sí lo tenemos porque esto es un documento colaborativo. Entonces, nosotros podemos escribir acá el texto que queramos, pero acá fíjense la ventaja que tenemos es que podemos compartir, ¿no? Podemos enviar este archivo por correo, ¿no? Podemos descargar como Word, como RTF, que es un formato de texto enriquecido, como documento PDF, que ustedes lo conocen. Pero fíjense, hay una cosa importante. Nosotros podemos también guardarlo como una publicación EPUB, que es esta última, que es como un libro digital. Lo podemos guardar, ¿no? Y el libro digital podemos colgar en el Internet. Bueno, aquí tenemos también, eh, eh, podemos tener una historial de versiones, ¿no? De manera que este mismo documento, como les decía en una anterior clase, podemos escribir varias personas al mismo tiempo, podemos ir compartiendo, ¿no? Entonces, aquí podemos ir escribiendo al mismo tiempo, por ejemplo, si queremos hacer un trabajo colaborativo entre 5 personas, lo que hacemos es, por ejemplo, si estamos haciendo una monografía sobre la contaminación atmosférica y tenemos un grupo de 5 personas para esa tarea, lo que pueden hacer, lo que se hace es establecer una hora para reunirse, no en forma física, sino en el Internet, y todos van a visualizar el documento que están trabajando porque va a ser compartido entre las 5 personas y cada uno puede hacer sus aportes en el documento. Vamos a saber cuál es el aporte de cada uno de las 5 personas y al final vamos a tener un documento que se ha generado en forma colaborativa, ¿no? Entonces eso también es importante que nosotros podamos entender. Hoy en día también ese concepto ha cambiado. Todo es colaborativo, simplemente mandamos un enlace y estamos compartiendo documentos, ¿no? Y aquí también esa es la idea. Aquí nosotros tenemos que compartir y acá generamos un enlace y ese enlace lo enviamos lo podemos enviar por WhatsApp, por correo, por cualquier otro medio, ¿no? Aquí tenemos el menú editar, el menú ver, ¿no? Bueno, otra cosa importante que tiene documentos de Google es que tiene buenas opciones de insertar imágenes, de insertar tablas, dibujos, gráficos, caracteres especiales, ecuaciones. Entonces, todo eso está aquí definido. Podemos, por ejemplo, si yo quiero colocar en mi documento una fotografía, ¿no? Lo podemos subir de la máquina, eso es del ordenador, pero también nos da la ventaja de que nosotros podamos buscar esa imagen directamente en la web y lo podamos pegar al documento. Pero también lo podemos insertar una imagen de nuestro Drive, si nosotros lo tenemos guardado en nuestro Drive, o de nuestro Google Fotos, que es otra aplicación que tiene Google, o a través de a través de un enlace por URL, podemos entonces también incorporar esa foto o por la cámara, ¿no? Por la cámara directamente podemos también
incorporar una fotografía, ¿no? Bueno, también una tabla. Aquí podemos tener una tabla de varias columnas y filas, dibujos, podemos hacer dibujos, gráficos, podemos incorporar un gráfico de barras, de columnas, de líneas. Bueno, y aquí hay otra ventaja importante. Google o el documentos de Google nos permite que podamos nosotros insertar un gráfico de una hoja de cálculo, ¿no? O sea, poder insertar dentro del documento de Word, podemos decir de Google, un documento que es de tablas, de Excel, ¿no? Podemos incorporar una línea horizontal, la fecha, nota a pie de página, elementos de creación, ¿no? Caracteres especiales, ecuación, encabezados y pies de página, números de página, saltos de página. Aquí tenemos el formato, tenemos varias opciones de formato, herramientas para ortografía y gramática, contar el número de palabras, ver los cambios que se sugieren desde el punto de vista, digamos, de la gramática. Podemos tener un diccionario, podemos escribir por voz. Esa es también una cosa que ya lo tienen muchos programas como Word. Nosotros simplemente podemos hablar y eso se va a escribir en el documento y después podemos simplemente corregir y ya vamos a tener directamente el documento ahí escrito, ¿no? Esto del escribir por voz es una cosa también que ya está generalizándose. Word también ya lo tiene. Pero mucho más antes de Word ya lo tenía Google Documentos. Entonces podemos simplemente ir hablando y lo que vamos hablando se va a ir plasmando en el documento, se va a ir escribiendo, ¿no? Bueno, complementos, tenemos una serie de complementos que podemos gestionar de Google. Tenemos Zotero, que es, bueno, lo que les había dicho, Zotero es una biblioteca digital personal que nosotros podemos tener. Entonces también nosotros podemos ya incorporar información, podemos citar fuentes bibliográficas que están en Zotero directamente en nuestro documento de Google. Bueno, aquí tenemos ayuda. Bueno, aquí cada vez que nosotros guardemos, dice última modificación, hace 6 minutos, el guardado es automático, no necesitamos cada vez que estar colocando guardar. Cada vez que nosotros aumentemos algo en este documento, se va a ir guardando. Entonces, por ejemplo, si yo coloco acá tarea 3, ¿no? Por ejemplo, análisis de los contenidos, vamos a suponer análisis de los contenidos de Wikipedia, entonces estoy colocándole un título ahí a ese documento. Fíjense, y aquí aparece guardando. Acá aparece guardando y ya se ha guardado en Drive. Entonces, cuando yo directamente incorporo o hago voy adicionando algo a mi documento, inmediatamente se va a compartir, ¿no? Entonces, acá podemos aumentar. Si queremos el tamaño, podemos darle acá, etcétera. Podemos ver color, igual. Bien. Entonces, eso es lo que podemos hacer en documentos de Google. Y acá tenemos también muchas herramientas, ¿no? Pero acá, por ejemplo, de lo que les había indicado, este documento, a diferencia de lo que tenemos en Word, es un documento colaborativo. Los editores, acá dice los editores de documentos, pueden ver tu historial de visualizaciones de este archivo. Eso significa, si vemos, por ejemplo, que 5 personas están actuando en forma colaborativa en un documento, se va a ver cuál es el aporte de cada uno de ellos con esta herramienta, ¿no? Aquí tenemos abrir el historial de comentarios, lo mismo, podemos ver todos los comentarios que cada uno de los 5 participantes ha incorporado, ¿no? Presentar en una reunión, directamente lo podemos presentar el documento en una reunión que nosotros tengamos, por ejemplo, en el aula virtual de Google, ¿no? Y aquí podemos compartir, ¿no? Entonces, eso es una herramienta importante, Google Documentos, y tenemos que acostumbrarnos a tener estos documentos que van a estar guardados en la nube, ¿no? Entonces, esa también es otra ventaja que tenemos ahí. Entonces, les decía que acá yo he generado un documento que ustedes pueden ver, la tarea, aquí tengo tarea número 2, ¿no? Entonces, la tarea número 2 de la materia de gestión de la información INA 130
va a ser criterios para seleccionar contenidos en la web. Dice, en un trabajo de investigación se está abordando el tema de la contaminación de las aguas por la actividad minera en Bolivia, y para eso se han identificado varias páginas en la web, y las mismas que deben ser evaluadas utilizando 12 criterios que ya hemos mencionado. Son primero la URL, el sitio web, la autoría, la vigencia, la finalidad, el rigor, la consistencia, la objetividad, el diseño, la relevancia, la suficiencia, y al final tenemos que hacer una conclusión, ¿no? Ahora, aquí tenemos nosotros los documentos. Cada una de estas entradas son documentos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a agarrar acá, ¿no? Bueno, antes de ingresar a una de estas páginas, vamos a mencionar acá las páginas que serán valoradas para el propósito de obtener documentos científicos para respaldar el trabajo de investigación mencionado anteriormente. Son los 7. ¿Cuál es el trabajo de investigación? Es contaminación de las aguas por la actividad minera en Bolivia. Entonces, es el tema que vamos a abordar, y ahora nosotros vamos a indicar si si estos documentos que tenemos acá, ¿no? Nos sirven o no nos sirven para ese propósito, en qué medida nos sirven. Y eso va a ser a través de un análisis crítico de estos 11 criterios y llegando a una conclusión con el criterio número 12, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un documento. Fíjense, estoy yendo simplemente ahí y tengo acá el documento. Entonces, simplemente le doy a dar un doble clic y tengo el documento. Bien, entonces, fíjense, tengo el documento. Bien, entonces, problemas ambientales de la minería boliviana. Entonces, tengo que ir analizando acá cómo está el documento, ¿no? Y en este caso, en estos documentos que sean, por ejemplo, bastante ampulosos, acá tiene 25 hojas, ustedes solamente requieren leer las 3 primeras páginas, simplemente las 3 primeras, y ya uno se va a dar cuenta con estas 3 primeras páginas cuál es digamos, el rigor, la consistencia, cómo se ha redactado, etc. Y lo mismo va a ocurrir, para las otras, para los otros documentos. Igual hacemos un clic acá, y acá directamente, contaminación minera, y entonces acá vamos a ver contaminación minera en Bolivia. Tenemos que ver toda la información, y para esto tenemos que abrir el artículo completo. Abrimos el artículo completo, y entonces acá vamos a tener ese artículo completo. Acá, fíjense, dice investigación y desarrollo. Tenemos que ver de qué año. El año está 2007. El 2007 será vigente, ¿no? Entonces, ¿cuántos años se han transcurrido al 2022? Hay el nombre del autor. Y ahora tienen que ver ahí los demás aspectos. Si habrá tablas, cómo está el diseño de las tablas, ¿no? Habrá una buena, un buen balance entre texto y tabla. Entonces, todo eso, para que ustedes puedan hacer, requieren que tengan que saber muy bien a qué se refiere cada uno de esos criterios, ¿no? Entonces, en la primera posiblemente les va a costar, ¿no? Porque hay algunos aspectos como, por ejemplo, consistencia, rigor, a veces no se puede rápidamente detectar, pero ya después van a obtener, tienen que tener esa capacidad de criticar un documento a través de estos criterios. Y ese es, digamos, ese es el objetivo, de que ustedes tengan una capacidad crítica y poder decir, este documento y esta página no me sirve para mi objetivo de esta mi investigación, o me sirve en forma moderada, alguna parte me sirve, o podemos decir me sirve, es un documento sumamente importante para mi investigación que voy a desarrollar. Entonces, es una valoración que vamos a hacer. Y esa valoración es una valoración cualitativa, tomando en cuenta los 12 criterios que hemos mencionado ahí. Entonces, esto es una cosa importante que tenemos que, tienen que practicar, ¿no? Para poder ver. Por eso también en el libro
En el libro tenemos algunos ejemplos que vamos a ver más después. Pero en el libro lo primero que se hace, hay que ir anotándose en cada uno de los puntos si cumple, no cumple, cuál es la observación que se tiene. Por ejemplo, si decimos vigencia, ¿no? Vigencia, y no aparece el año, entonces decimos en vigencia, no aparece el año en que se ha publicado y por lo tanto ese ya es un punto que va en contra de la valoración de esta fuente de información desde el punto de vista académico, ¿no? Pero si nosotros nos vamos posteriormente a otros aspectos como consistencia, ¿no? Que es un poco más profundo analizar este aspecto, entonces tenemos que leer por lo menos las 3 páginas o el resumen, también el resumen nos va a dar una buena idea de cuál es el contexto en el cual se ha desarrollado este documento, en el cual se ha publicado, y ver si realmente no hay contradicciones en sus conclusiones, por ejemplo, que tenga el documento. Entonces, para eso tenemos que saber muy bien los 12 criterios que nosotros tenemos ahí, ¿no? Entonces, ese va a ser el trabajo, como les decía. Entonces eh, ahí tenemos entonces los documentos. Todos estos documentos están enfocados en la temática de la contaminación de aguas en relación con la actividad minera, pero lo que tenemos que ver al final de estos documentos, cuál es el que más nos sirve, cuál es el que le sigue después, y al final vamos a tener hasta llegar a un documento que, si bien habla algo de contaminación de aguas por efecto de la contaminación, pero que no cumple muchos de esos criterios. Entonces, por lo tanto, no es una fuente confiable. Entonces, vamos a decir, esta es la fuente más confiable, esta es la fuente moderadamente confiable, poco confiable, nada confiable. Entonces, esa valoración cualitativa es el objetivo, digamos, de este práctico, ¿no? Bien, entonces vamos a volver nuevamente acá. Y entonces eso lo tienen que hacer, bueno, ese documento lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, y eso tiene entonces una semana para poder presentar esa tarea. Bien, entonces acá vamos a parar.